presente nada más, que de lo que va a hablar es el derecho a la vivienda digna. Qué cosas más locas, ¿eh? El derecho a la vivienda digna. Más personas que van a estar aquí. Miren esta tarjeta, miren. Miren, se va a encargar de hablar del no pago de la deuda, y miren, es catedrática de médica de economía aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona. Vamos con otra persona que va a subir, que es Mari García Bueno. Mari, ¿dónde estás? Aquí está. Mari es la representante de la SAT, y va a hablar del empleo, del derecho al empleo. ¿Qué locuras van a hablar estas mujeres? ¿Qué cosas, qué utopías? Muy bien, la última persona que va a subir al Estado es Nieves Maestro. Médica, histórica, dirigente del Partido Comunista de Izquierda Unida, pues que va a hablar también de otra locura, servicios públicos, de los servicios públicos, ¿ok? Bueno, yo simplemente me queda daros las gracias en nombre de Mongolia, y espero que hayáis pasado 15-20 minutos agradables para escuchar, antes de escuchar lo realmente importante. Muchas gracias de parte de todo el equipo de Mongolia, que disfrutéis, y a la salida sabemos que vamos a comida, que es lo más importante. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Un sábado lluvioso, tanta gente. Es una alegría. Bueno, estamos aquí para celebrar un momento de organización ciudadana colectiva. En el día a día estamos en un montón de luchas, cada una en muchas trincheras, desgraciadamente, que hay que cubrir en estos tiempos donde en este país se vulneran los derechos humanos sistemáticamente. Pero es una alegría el hecho de encontrar momentos donde juntarnos, donde articularnos, como fue por ejemplo el 15M, donde salimos cientos de miles a la calle y vimos que no estábamos solas y que somos muchos más de los que nos querían hacer creer a través de los medios de comunicación. Y las marchas es otra ocasión donde juntarnos, ¿no? Y no juntarnos por juntarnos, sino juntarnos para decir vamos a más, no nos vamos a rendir, y vamos a conquistar nuestros derechos y vamos a conquistar una democracia real que hoy está absolutamente secuestrada en nuestro país. Más que explicaros exactamente bueno, la lucha de la paz, afortunadamente, pues 5 años después de que empezáramos, es bastante conocida ya, y el problema de la vivienda también. Entonces, más que extenderme el problema de la vivienda, quisiera hacer una intervención a partir de la experiencia colectiva de las plataformas de afectados por la hipoteca y de la lucha por el derecho a la vivienda, de temas que en realidad considero que son más amplios, ¿no? Que un poco por lo que creo que estamos todas y todos aquí, ¿no? Y porque también la mayoría de las plataformas van a participar de una manera u de otra en las marchas del 22 de marzo. Sabéis, ¿no? A partir de la lucha por el derecho a la vivienda es uno de los temas donde se ha visto clarísimamente por qué es tan cierto lo que gritamos en las plazas de que esto no es una crisis, es una estafa, ¿no? En el tema de la vivienda se ha visto clarísimo cómo se empujó a la población, a las hipotecas, con desinformación, con engaño, con cláusulas abusivas, sin explicar que la gente no solo podía perder su casa, sino quedarse con una deuda de por vida. Entonces, y además eso se hizo, como se ha visto antes, con las imágenes de Zapatero, de los gobiernos del PP y del PSOE, que explícitamente engañaron a la población, que dijeron que este era el mejor de los sistemas, donde todo el mundo iba a salir ganando, que la vivienda era la mejor de las inversiones y la más segura.
se dio incentivos muy agresivos para que la gente se hipotecara, y cuando todo esto saltó por los aires, no solo se rescató a los responsables de la banca, sino que encima la versión oficial pretende culpabilizar y avergonzar a las víctimas, que es el colmo de los colmos. Entonces, cuando estalla esta estafa llamada crisis, encima tenemos que escuchar desde los lugares de poder económico, mediático, político, que los culpables somos nosotras y nosotros, que hemos querido vivir por encima de nuestras posibilidades, que en España hay políticos corruptos porque todos somos corruptos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso fue el inicio de la crisis, que ha sido un momento de una dureza tremenda, ¿no? Ahí es cuando empezamos con las plataformas de afectados por la hipoteca, y nos dimos cuenta, ¿no?, que una de las cosas que más necesitábamos, antes que enfrentarnos a los bancos, antes que enfrentarnos a los políticos corruptos, era enfrentarnos a nuestro propio miedo, a nuestra soledad, a nuestra impotencia, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Hay conflicto con las cámaras? ¿Todo bien? Pues decía, ¿no?, que tenemos que enfrentarnos a nuestra propia soledad y a nuestro propio miedo, ¿no? Que donde el poder quizás nos ha hecho más daño es que durante muchos años nos han convencido o han buscado la complicidad y el consenso social de que será el mejor de los mundos posibles, mercantilizando derechos básicos como la vivienda, como la sanidad, como la educación, con un sistema de valores individualista, consumista, competitivo en lugar de cooperativo. Entonces, cuando todo esto saltó por los aires y empezó la crisis, resulta que no teníamos herramientas para hacer frente a la situación. Éramos una ciudadanía muy desorganizada, muy atomizada. Y claro, cuando a ti te salta todo por los aires, te quedas sin empleo, no sabes cómo dar de comer a tu familia, el Estado te dice que es culpa tuya, encima te pueden desahuciar porque no puedes pagar la hipoteca o el alquiler, en el caso de la hipoteca encima te puedes quedar con una deuda de por vida y te condenan a ser moroso y a la muerte económica y a la exclusión social de por vida. Pues claro, si estás solo cuando te pasa todo eso, o sola, se te cae literalmente el mundo encima, ¿no? Eres como una hormiguita frente a una concentración de poder enorme, ¿no? Todos hoy sabemos que el poder económico tiene tentáculos en el poder político, en el poder mediático, en el poder judicial también, ¿no? Entonces, frente a ese monstruo de poder tan concentrado, nosotros y nosotras, ciudadanos y ciudadanas, ¿qué podemos hacer? ¿Por dónde empezamos, ¿no? Y con eso ha jugado muchísimo el poder, ¿no? Con que estemos solos y con asustarnos y hacernos creer que efectivamente las cosas son así y no pueden ser de otra manera, ¿no? Una cosa que también creo que es muy importante es que tengamos todos claro, que creo que cada vez es más así, que en realidad afectados y afectadas lo somos todos y todas, ¿no? Nosotros nos llamamos plataforma de afectados por la hipoteca, pero siempre decimos que afectados y afectadas lo somos todos y todas. O sea, la crisis, la estafa hipotecaria, la estafa de los bancos no solo afecta a quien ha firmado una hipoteca o a quien le han colocado preferentes, sino que el rescate a la banca por su mala gestión significa el hundimiento de la economía entera, significan millones de personas con desempleo y sin prestaciones, recortes en sanidad, en educación. Por lo tanto, afectados y afectadas hay que tenerlo claro que somos todos y todas, ¿no? Y además, lo peor todavía puede estar por venir si no nos movilizamos. Es decir, quien ha empezado esta estafa y la sigue perpetrando hoy en día, quien concentra todo el poder, pretende concentrar cada vez más poder a costa de empobrecer aún más a la población. O sea, hay que tener muy claro que de esta estafa llamada crisis no vamos a volver a como estábamos antes. Quien ha interpretado esto, su intención es que vayamos a mucho peor, que vayamos a una versión contemporánea de la esclavitud, de feudalismo, donde haya unos pocos señores feudales que concentren toda la riqueza y haya una mayoría de la población absolutamente esclavizada, ¿no? Porque incluso, aunque se genere empleo, con las reformas laborales y el empleo que se pueda generar con las políticas actuales, hay gente que ni siquiera teniendo 2 o incluso 3 trabajos llega a finales de mes, porque estamos hablando de trabajo basura, de trabajo esclavo, absolutamente donde se han perdido ya la mayoría de las conquistas laborales, ¿no? Entonces, sus intenciones están claras, no se van a quedar aquí y quien tiene el poder va a hacer todo lo posible por concentrar aún más poder, ¿no? Aunque eso suponga el sufrimiento, incluso la vida de miles de personas. Pero hay otro final posible, que es que de esta estafa llamada crisis vayamos a mejor, ¿no? Que le demos la vuelta, que
que conquistemos la democracia, que conquistemos los derechos y que les echemos del poder, ¿no? Entonces, eso es posible, es perfectamente posible. Pero es posible si nos ponemos a ello. Desde luego no va a caer del cielo, los derechos nunca han caído del cielo, siempre han sido conquistas, eso lo hemos aprendido de todos quienes nos han antecedido, ¿no?, en la historia de la humanidad, y para ello habrá que luchar mucho y habrá momentos de gran dureza, y eso hay que ser conscientes de que esta va a ser una batalla dura, que va para largo, que no es cuestión de 2 días, pero hay que acumular fuerzas, que hay que mejorar nuestras formas organizativas que sean horizontales, cooperativas, frente a un poder jerárquico y autoritario. Hay que hacer formas organizativas fuertes, esas redes de solidaridad y de apoyo mutuo que son más necesarias que nunca, ¿no? Antes de entrar hoy aquí a la charla hemos hecho una rueda de prensa con vecinas y vecinos, con las PAS, con la Asamblea de Vivienda de Madrid, para denunciar, ¿no?, la guerra sin balas que se ha declarado contra la población por parte del gobierno. Ya no solo somos el país de Europa que más desahucia, que más viviendas vacías acumula única y exclusivamente por motivos especulativos, sino que encima estamos viendo como nuestros gobiernos están incumpliendo sistemáticamente sus propias reglas, están violando la Constitución, están violando los tratados internacionales que han firmado, están violando los derechos humanos, están utilizando nuestro dinero y nuestros recursos para rescatar a los responsables y para hacerles el trabajo sucio. Y se pagan a centenares de antidisturbios que se lanzan contra la población indefensa, contra la población más vulnerable que lo ha perdido todo, como es en el caso de Antonio, ¿no?, en ese desahucio terrible que se produjo a finales de enero, donde no solo se perpetró el desahucio pagado con nuestros impuestos, no solo el gobierno de Madrid no garantizó el realojo al vecino, que además es un enfermo crónico y muy vulnerable, ¿no?, y no solo no garantizó el realojo como en cambio debería hacer por los compromisos de la propia administración pública, sino que encima ya detuvo a la propia persona desahuciada, ¿no? ¿Qué más van a hacer? ¿Qué más nos van a hacer? ¿Qué es lo siguiente? Matarnos directamente. Entonces, sí hay que tener claro, como decía antes, que sus influencias están claras y que van a ir a más y que la presión va a aumentar. Ahí está también el proyecto de ley de inseguridad ciudadana, que pretende acabar de criminalizar y de reprimir las protestas que están teniendo cada vez más éxito, que nos están permitiendo a la ciudadanía parar desahucios, forzar a los bancos a negociar, como que además en muchas ocasiones los jueces nos están dando la razón, se están inventando leyes para incluso saltarse a los jueces, ¿no? Entonces, frente a esa guerra de las élites económicas y políticas contra la población, desde luego lo que no podemos hacer es rendirnos, porque hoy quedarse en casa es lo más peligroso que podemos hacer. Es verdad que pueden haber momentos de mucha violencia, es verdad que hay momentos en que podemos asustarnos porque ver a esos antidisturbios armados de pies a cabeza como si fueran Robocop, desde luego que da miedo. A cualquier persona normal y razonable nos da miedo, a mí me da miedo. Pero no podemos dejarnos asustar, porque si no va a ir a peor, ¿no? Y en realidad hay una buena noticia, es que nosotros somos mayoría, somos una inmensa mayoría. Lo que ocurre es que después de décadas de consumismo, de sociedad individualista y competitiva, nos han pillado un poco desorganizados y desorganizadas, ¿no? Entonces es momento de organizarnos, como decía antes, fuertemente, ¿no? No quiero alargarme, además os pido disculpas porque no me puede quedar todo el acto. Tengo un niño pequeño y es carnaval y quiero celebrarlo con mi niño en Barcelona, entonces no me puede quedar todo el acto porque me tendré que regresar. Pero sí quisiera, antes de terminar, dar la palabra a las compañeras, que por cierto es una enorme alegría estar en una mesa de mujeres. Esto cada vez va más y cada vez más. Las mujeres siempre hemos sido como mínimo la mitad de la población, ¿no? Pero últimamente es verdad que somos más visibles y somos más visibles precisamente porque estamos generando espacios desde abajo, horizontales de empoderamiento, y cuando tú abres espacios horizontales y de empoderamiento, las personas que normalmente son excluidas, como las mujeres, pero también las personas migrantes, que son las plataformas de afectados
por la hipoteca se ve clarísimo. Hay muchísimas mujeres haciendo todo tipo de roles y de responsabilidades, interlocutando con la administración, organizando acciones de desobediencia civil, ocupando bancos, y también de personas migrantes que codo con personas autóctonas se están enfrentando a los auténticos criminales, ¿no? Entonces estamos también desmontando el racismo institucional desde esos espacios de horizontalidad y de cooperación, y se ve que cuando efectivamente generamos formas organizativas diferentes a las del poder, entonces no hace falta hacer políticas de igualdad, porque entonces nosotras mismas ya tomamos la voz y ocupamos los papeles que queremos ocupar, ¿no? Y hay que potenciar ese tipo de espacios. Decía que hay una buena noticia, que es que somos mayoría, pero al mismo tiempo que nos falta todavía más organización. Otro tipo de organización, no vertical, no jerárquica, pero nos falta organización. Yo creo que las marchas es un buen momento, es una buena ocasión de unión y de acumulación de fuerzas y de salir juntos y juntas a la calle, pero es un momento más donde esa acumulación luego se tiene que trasladar, ¿no?, a formas de acción también cada vez más complejas. Son las plataformas, lo hemos visto, como la lucha es dura y es larga, hay que utilizar distintos niveles de incidencia y de acción. No podemos simplemente de alguna manera conformarnos con manifestaciones grandes. Eso hoy no es suficiente. Eso hoy a quien tiene el poder ya no le hace ni cosquillas. Entonces hay que hacer estrategias más complejas con objetivos a corto, a medio, a largo. En las SAC, por ejemplo, lo que hemos hecho es utilizar todas las vías posibles. Bueno, sabéis que somos un movimiento independiente, partidista, gratuito, horizontal, asambleario, pero más allá de esos mínimos, como estrategia hemos decidido agotar todas las vías posibles, ¿no?, las vías pacíficas. Hemos interpelado los bancos y hemos mejorado nuestra capacidad de negociación con ellos a base de mucha movilización y acciones de presión. Hemos ido perfeccionando nuestras formas de negociación, creando grupos de negociaciones colectivas. Hemos interpelado a todos los niveles de la administración, municipal, autonómica y estatal, para que hagan lo que deberían hacer, ¿no?, y que vean que el aliento de la ciudadanía está ahí exigiendo que respondan a las necesidades de la ciudadanía y no a los del poder económico especulativo. Hemos utilizado también la vía judicial, hemos interpelado a los jueces para que hagan justicia a pesar de que las leyes hoy sean mayoritariamente injustas. Hemos utilizado también los tribunales internacionales de derechos humanos para denunciar que se están vulnerando los derechos humanos, y hemos llevado el conflicto a nivel internacional. Pero cuando todo eso ha fracasado, hemos visto también que no podemos quedarnos de brazos cruzados cuando las administraciones no responden a las demandas ciudadanas, porque literalmente hoy hay vidas en juego, ¿no? Entonces, porque hay vidas en juego, no solo es legítimo, no solo es que tenemos derecho, es que tenemos el deber, la obligación moral para podernos mirar al espejo como sociedad, para poder mirar con alegría a nuestros hijos y explicarles que estamos peleando por un futuro mejor. Tenemos la obligación de desobedecer masivamente las leyes injustas. Son tiempos de desobediencia civil. De empoderamiento, son tiempos de organización social horizontal desde la base, son tiempos de construir también pequeñas alternativas para que puedan haber algún día grandes alternativas. Es decir, tenemos que ser ambiciosas, pero no maximalistas, ¿no? Si esperamos a que cambie todo para que cambie el mundo, nos vamos a frustrar. Hay que demostrar en la vida cotidiana que podemos empezar a vivir de otra manera, ¿no? En las PAS no solo defendemos el derecho a la vivienda, sino que generamos espacios de comunidad donde damos una respuesta distinta a ese modelo individualista y competitivo, ¿no? Y realizamos redes de apoyo mutuo que ya no solo nos sirven para dar respuesta al tema de la vivienda, sino también a problemas de alimentación, de cuidados, de afectos, de sanidad, etc. Esas pequeñas alternativas en realidad son muchas más de las que nos enseñan los grandes medios de comunicación. Afortunadamente, el mundo que queremos ya está aquí entre nosotros y nosotras y está empujando por existir. Y tenemos muchas pequeñas alternativas, como las finanzas éticas frente a la banca especulativa, como la economía social y cooperativa, ¿no? Las empresas que se están creando desde la base, que no persiguen la especulación y el lucro a través del beneficio como única lógica, sino que reparten los beneficios para generar más riqueza colectiva y para defender lo común. Las formas de alimentación de soberanía alimentaria, de consumo ecológico y de proximidad. Es decir, en muchos temas se están generando esas
pequeñas alternativas que nos permiten vislumbrar que algún día puede haber ese gran mundo, ese otro mundo posible y tan necesario, ¿no? Entonces, empoderamiento, organización social, pequeñas alternativas cotidianas que nos hacen vislumbrar que ese mundo mejor posible es necesario. Acabar con la impunidad, por supuesto, ¿no? Para que están compañeras de juicio y castigo, hay que denunciar, hay que procesar a los culpables, porque mientras haya impunidad en este país jamás habrá democracia, y mientras no se procese a los culpables, a los culpables, también hay que acabar con la impunidad en el día a día general, ¿no? Tiene que haber un escrache general para que los corruptos no puedan moverse con impunidad, que no puedan salir a la calle sin sentir vergüenza, que se les señale socialmente y que sepan que no nos representan, ¿no? Y por lo tanto, acabar con la impunidad por la vía judicial, pero también por el escrache social. Desobediencia civil generalizada, no solo para vislumbrar las leyes injustas, no solo para hacer visible el conflicto y para decir que no vamos a obedecer las leyes injustas, sino también como mecanismo efectivo de autotutela de nuestros derechos. Como decía antes, hay vidas en juego. Entonces, no podemos esperar que unas administraciones que hoy están secuestradas por los poderes económicos respondan a la vida y a las necesidades de las personas. Entonces, hay que actuar, por ejemplo, en el tema de la vivienda, lo hemos visto clarísimo, somos el país de Europa con más vivienda vacía, al mismo tiempo en el que más desahucia, y por lo tanto, las viviendas están ahí. Se trata de darle la función social que dice la Constitución y los tratados internacionales que la vivienda debe cumplir. Y si ellos no nos facilitan, la recuperaremos nosotros, como ya estamos haciendo, por ejemplo, con la obra social, que hemos recuperado hemos realojado a más de 1000 personas, por lo tanto, estamos ya demostrando que sí se puede dar la función social a la vivienda y realojar a las personas y forzar a los bancos a negociar el alquiler social, ¿no? Pero igual que nosotros hemos empleado la desobediencia civil para tutelar nuestros derechos, evitando desahucios o realojando a las personas a través de la obra social, la desobediencia civil es un mecanismo de autotutela de derechos absolutamente extensible y replicable. Es decir, también la sanidad, donde, por cierto, felicidades Madrid y muchas gracias por la victoria de la Marea Blanca. Decía que la desobediencia, que además de que las pequeñas grandes victorias se están multiplicando y se está demostrando que si no nos rendimos podemos ganar y podemos defendernos, pero además decía la desobediencia civil es extensible. Lo que no podemos permitir es que nos roben las viviendas, que además se han pagado con el rescate a la banca sobradamente. No podemos permitir tampoco que nos roben nuestros hospitales, nuestras escuelas, nuestras universidades. Son nuestros, los hemos pagado, los necesitamos más que nunca y por lo tanto, frente a la lógica, a las políticas del expolio a través de la privatización, ocupemos nuestros hospitales, ocupemos nuestras universidades y no dejemos que nos roben. Que tengan claros los especuladores que por mucho que intenten privatizar, no nos vamos a dejar robar. Por lo tanto, desobediencia civil. Simplemente decir que a todas estas estrategias de empoderamiento, organización social, desobediencia civil, autotutela de nuestros derechos, está claro también, las PAS lo hemos vivido muy claramente, que no son suficientes, porque constantemente nos encontramos con un bloqueo institucional, con un poder político, en este caso una mayoría absoluta del Partido Popular, absolutamente arrogante, prepotente, que le da absolutamente igual la vida y el sufrimiento de la gente y que ya no intentan ni disimular, no se intentan ni siquiera disfrazar de demócratas. Están utilizando el poder para abusar de él y para concentrar aún mayor riqueza a costa del sufrimiento de la gente. Entonces, frente a este poder dictatorial, porque ya no podemos hablar de democracia en este país, que hace y deshace las leyes a conveniencia, está claro que las estrategias de la organización no son suficientes.
suficientes y hay que plantearse también formas de regeneración democrática. Hay que echarnos del poder, hay que echarnos porque están bloqueando cualquier posibilidad de cambio. Necesitamos estrategias de regeneración democrática, hay quienes le llaman proceso constituyente, hay quienes dicen recuperar la política, hay distintas estrategias para ello, pero en cualquier caso es evidente que hace falta estrategias para echarles del poder y para demostrar que la política se puede hacer de otra manera, que se puede hacer desde abajo, que se puede hacer realmente defendiendo los intereses de todos y todas nosotros, ¿no? Para terminar, quiero hacer un llamado a que no nos rindamos, que es lo más importante. Hay días muy duros, hay días muy difíciles en las peleas cotidianas, tanto individuales como colectivas. No nos han enseñado a ser valientes, no nos han enseñado a ser solidarias, no nos han enseñado en todos estos años del neoliberalismo feroz, no nos han enseñado a organizarnos de otra manera, pero estamos demostrando que se puede, lo estamos haciendo ya posible. Necesitamos crear otro tipo de referentes a los que nos han estado enseñando desde los lugares de representación política, económica, desde los medios de comunicación, constantemente de manera subliminal. Nos están enseñando una sociedad, pues eso, competitiva, egoísta. Nos están dando el mensaje de que el ser humano es un ser egoísta, profundamente malo, corrupto por naturaleza. Y eso siempre hay que preguntarle, ¿a quién le interesa que estemos deprimidos? ¿A quién le interesa que pensemos que somos todos malos y que hay que desconfiar del vecino? Le interesa al poder que quiere que las cosas se cambien, les interesa que estemos todo el día desconfiando de nuestros vecinos y vecinas. Eso es lo que hay que romper. En todos nuestros espacios de vida cotidiana, en la escalera de vecinos, en el ámbito profesional, en los espacios colectivos, incluso en los espacios más lúdicos, hay que tejer redes de solidaridad, tenemos que comunicar entre nosotros, tenemos que empezar a crear esa nueva cultura de la cooperación, del apoyo mutuo, de la solidaridad, que es nuestra única verdadera esperanza. Está en nuestras manos, y se acabó la noticia, así que solo hay que ponerse a ello. Muchísimas gracias a todos y todas que lo estéis viendo posible, si se puede. Gracias. A veces pasa que algunas personas nos convertimos en caras visibles. Vivimos en una sociedad mediática que busca además mucho personalizar y hacer caras visibles. Hay que tener claro que, bueno, que si eso es útil a los movimientos, pues podemos utilizarlo colectivamente, pero simplemente para trasladar la voz colectiva. Lo que no podemos caer es en la lógica de la representación y creernos que porque realmente hay una sociedad mediática que busca hacer caras, esas caras son más importantes. En realidad,
creo sinceramente que lo que más le ha preocupado al Partido Popular es saber gente normal y corriente, no especialmente brillante, no especialmente inteligente, gente normal y corriente que ha perdido el miedo, se ha organizado, ha dado la cara y ha actuado. Y eso somos todos y todas. Después de este entusiasmo que calienta el corazón a todo el mundo, que estamos intentando trabajar por nuestra sociedad, buenos días a todas y a todos, y a mí me toca ir un poco más por el ámbito concreto del tema de la deuda. Todos nosotros estamos muy familiarizados con el tema desde hace pocos años. Antes no se oía hablar de la deuda en este país, pero como ya llevamos tiempo en el que nos van diciendo que porque tenemos deuda y tenemos que pagar la deuda no hay absolutamente dinero para nada y que tenemos que apretarnos el cinturón para poder pagar esa deuda, que además en una semana modificaron la Constitución para decir que no se podrá utilizar, que no podrá haber un déficit mayor del 0% o 0,25% en ningún periodo de tiempo, y que si sobrara dinero se dedicaría exclusivamente a pagar más deuda, es decir, no hay dinero absolutamente para nada. Y desde Bruselas, desde la Unión Europea además, dicen, bueno, ustedes tienen que cumplir una serie de condiciones que comentaremos en un segundo. Pero no es que solamente sea Bruselas, sino, como ha dicho Ada muy bien, los gobiernos sucesivos son cómplices gozosos. Son ellos los que están muy de acuerdo con que esto se haga y la verdad es que ponen poquísima resistencia. Es decir, que nos parecía que merecía la pena hablar un poco de esta deuda. Y para empezar tendríamos que saber qué es esta deuda, cuánto es esta deuda. Ustedes tienen aquí el importe total de la deuda en este momento, que son 961.555 millones de euros en diciembre del 2013. ¿Cómo hemos llegado a estas cifras que parecen disparatadas? Bueno, por una parte, sabemos que hay una deuda que se llama interna y que a esa deuda se ha llegado porque el capitalismo funciona a base de créditos. Por una serie de razones en las que no podemos entrar, desde el año 2000, los propios bancos y las cajas de ahorros estimularon que hiciéramos uso de ese crédito, no solamente a la ciudadanía, sino también a las empresas, y las empresas y las familias se endeudaron mucho. Pero el problema no es únicamente este, sino que el problema es que las empresas de importación estaban importando cantidades fortísimas de productos de los países del centro de Europa, y esto tiene su enjundia, no diría su gracia, pero esto tiene su enjundia. Y entonces fueron endeudándose cada vez más porque importábamos y no exportábamos. Y además todos nosotros sabemos que los bancos privados de este país se endeudaron con bancos del exterior precisamente porque querían tener más y más dinero para poder dar más créditos a los grandes promotores inmobiliarios de este país. Es decir, la crisis financiera en el Estado español no ha sido debido a que se compraron deuda de Estados Unidos. Nosotros somos peculiares y tenemos nuestra propia forma de tener la deuda. Y entonces se ha generado, desde el año 2000 casi, pero sobre todo en los últimos años de esa década, se ha ido generando una deuda privada interna. Y creo que esto es muy importante que tengamos en cuenta. Porque lo que estamos pagando, o lo que nos dicen que tenemos que pagar, es una deuda privada, que no es una deuda nuestra. No quiero detenerme en números, pero ustedes pueden ver aquí tranquilamente que a finales del año 2010 la deuda privada era 330% de la riqueza del país, mientras que la deuda pública era solamente el 66%, que era una cantidad muy manejable.
Lo que sucede es que en el capitalismo no es solo directamente economía, sino, como todos sabemos, son también normas y leyes, y a través de esas normas y leyes, esa deuda privada se socializa, y entonces somos todos responsables de esa deuda privada. Es decir, que lo que nos está creando problemas es la deuda privada importantísima, el 130%, y no la deuda pública. Ahora la deuda privada ha ido disminuyendo precisamente porque ellos han tenido ayudas públicas que han podido disminuir, pero todavía, a finales del 2013, sigue siendo el 200%. Es decir, que nos están diciendo que no hay dinero para nada, porque tenemos que pagar la deuda de las grandes empresas importadoras y de los grandes bancos privados de este país. Y creo que esto es bastante importante que tenemos que tener en cuenta. La deuda pública también existe, que es el 66%, es en parte, solo en parte, como comentaremos enseguida, debido a la crisis que el Estado ha tenido que apoyar, sobre todo, como todos sabemos también, al sistema financiero. No solamente al sistema financiero, que es posible que haga falta, sino a los propietarios del sistema financiero, que no es lo mismo y que es mucho más importante. Pero de todas formas, la deuda pública a finales del año 2010 era un 66%, que es una cifra que no es excesivamente elevada. Para financiar todo esto, el Estado solamente tiene los impuestos, porque todo lo que tenía de capacidad de producir riqueza se ha ido privatizando desde los años 80 y ahora solamente tiene los impuestos, que es la forma en que normalmente se financian los estados. Y ahora nos dice, bueno, uno de los problemas es que la crisis ha disminuido la recaudación impositiva, es decir, que como hay crisis hay menos actividad económica, menos dinero, se recauda menos. Y es verdad, no es mentira. Pero como tantas otras veces es una verdad a medias, porque esa falta de recaudación impositiva no es solamente por la crisis, sino porque desde el año 78 en este país se han ido disminuyendo los impuestos a los ricos. Y es esa tendencia la que realmente ha causado después una fuerte deuda. Es decir, que el periodo de la burbuja inmobiliaria generó tanto dinero ficticio para todos que esto se disimuló. Pero realmente cada vez los ricos pagaban muchos menos impuestos. Y eso ha supuesto que en el momento que se ha roto la burbuja inmobiliaria no ha habido esos ingresos. No tanto debido a la crisis, sino debido a la tendencia a disminuir impuestos de las épocas anteriores. Es decir, hay aquí una degradación impositiva muy importante. El año 78-79, con la nueva reforma que se hizo entonces, el IRPF para los más ricos era un 66%. El año 2006 en este país el IRPF para los más ricos era el 46%. Eso sin contar con todas las exenciones fiscales del impuesto de sociedades, sin contar con todas las fórmulas mágicas que hay para que los ricos no paguen impuestos, que todos sabemos cuáles son, etcétera, etcétera. Es decir, que la deuda no es solamente por el endeudamiento de unos, sino es también por la voluntad de otros de que los ricos no pagasen dinero. Y es de esto de lo que nos hacen responsables a nosotros. Y esto ha podido ser porque estábamos dentro del euro. Si no hubiéramos estado en el euro no se hubiera podido aguantar, porque la moneda se hubiera resentido. Y nuestros brillantes políticos, asesores económicos, grandes empresarios y universitarios, profesores universitarios, todos ellos hicieron como que no pasaba nada. Se acuerdan muchos de ustedes de que España iba bien. Y nadie se preocupó de que teníamos un déficit exterior que iba a causarnos los problemas que tenemos ahora. Es decir, que la deuda, primero, no es nuestra deuda, es una deuda privada. Segundo, hemos incurrido en esa deuda por no tener dinero, para que no pagaran dinero los ricos. Y tercero, nos hacen responsables de esa deuda precisamente a nosotros. ¿Por qué es un problema la deuda? Porque eso es otra cosa que hay que preguntarse. Yo diría que todos los que hemos podido comprar un piso nos hemos endeudado siempre por mucho más que el salario de un año. Y ahora resulta que la deuda, que es aproximadamente, ahora el año 2013, lo mismo que producimos en un año, pues es un escándalo porque estamos gastando tanto. Bueno, esto es porque el capitalismo internacional no acepta
los mismos criterios y porque tiene unos criterios. Pero lo que tenemos que darnos cuenta es que no son cosas estrictamente económicas, sino que son opciones económico-políticas que se hacen para beneficiar al mundo de los negocios. Porque la deuda es un problema, en gran parte porque desde los años 80, cuando se entró en la política económica neoliberal, se eliminó la posibilidad de que los bancos centrales, el Banco de España y ahora el Banco Central Europeo, pudieran prestar dinero a los estados. De hecho, el Banco Central Europeo tiene absolutamente prohibido prestar ningún dinero a los estados, con lo cual los estados, cuando están en problemas, tienen que ir a los famosos mercados. ¿Por qué tienen que ir a los famosos mercados? Porque sin ninguna duda esto es un negocio redondo. Son millones y millones de cantidades que tienen que pagar un tipo de interés. Y entonces tenemos que tener en cuenta que no es solamente un momento de deuda, sino que todo un sistema económico y social lo que nos dirige en esta orientación. Pero sobre todo la deuda es muy importante porque es un instrumento, yo diría que casi perfecto, para pasar la riqueza de los pobres a los ricos sin que nos demos mucha cuenta. ¿Cómo? El mecanismo es sencillo. El Estado tiene que pagar los intereses de la deuda y tiene que repagar la deuda. Es lo que nos están exigiendo. Esto, la deuda es algo que han prestado y son propietarios de la deuda los grandes poderes financieros, los bancos y las cajas de ahorros, incluso los particulares si tienen mucho dinero y quieren comprar deuda pública. Y entonces, ¿qué sucede? Que eso se paga con nuestros impuestos. En un Estado como el español, donde el porcentaje elevadísimo de impuestos, alrededor del 75%, lo pagamos los trabajadores, es precisamente una vía muy directa de decir, nosotros pagamos impuestos ganados con nuestro trabajo para que los tenedores de deuda que se dicen puedan absorber esa cantidad y como es una cosa bastante complicada y etérea, pues no se nota mucho. Y realmente es uno de los mecanismos importantes, porque piensen ustedes que en España el año pasado se han pagado aproximadamente 190.000 millones de euros en concepto de deuda, de los cuales 155.000 me parece que son por el principal y 35.000 y pico millones de euros en concepto de intereses. Para los que ya tenemos una cierta edad, los euros nos despistan mucho. Esos 35.000 millones resulta que son 6 billones con 6 de pesetas antiguas, solo en intereses, que es lo que estamos pagando. Bueno, y entonces ese mecanismo de transmisión es realmente perverso, porque además es un mecanismo que como no lo vemos todos los días, como no está claro y como no nos quieren explicar, pues verdaderamente en muchas ocasiones pasa desapercibido. Ante el problema de que los mercados a los que les han obligado a los estados a pedir los créditos no los quieren dar, en el caso del Estado español, de Grecia, de Italia, los famosos PIGs, como todos sabemos, la Unión Europea se vio obligada a dar ciertas ayudas, a provisionar por lo menos ciertas ayudas. Pero no porque le preocuparan nuestros países ni porque le preocupáramos la ciudadanía, sino porque le preocupaba el euro, le preocupaba la cotización del euro y por lo tanto se decidió por fin a poner a disposición de los países más endeudados una cantidad determinada de dinero. Pero, por supuesto, como todos sabemos, esto no es gratuito, ni muchísimo menos. Esto está sometido a lo que ellos llaman eufemísticamente la condicionalidad. Es decir, una serie de condiciones que se tienen que cumplir en los países que están endeudados, que son, como todos sabemos, los recortes en los presupuestos, que no haya déficit, los recortes en los servicios sociales, la reforma laboral, de salarios, de despidos, de renovación de convenios, reforma de pensiones, privatizaciones, que no haya vivienda social, que no haya servicios sociales, que no haya nada. Solo tiene que haber dinero para pagar la deuda pública. Y esto sabemos todos que es lo que hay que hacer y además nos dicen que es lo que hay que hacer y además saben, como les he dicho antes, que en una semana cambiaron la Constitución para endurecer todavía más estas normas. Estas políticas de la Unión Europea no resuelven absolutamente, y esto es muy importante que tengamos en cuenta, ningún problema, no solamente ya social, sino que no están resolviendo ningún problema económico. Fíjense ustedes, como hemos visto antes, que la deuda externa ha cambiado del 66% el año 2010 al 100% el año 2013, está en el 94% en términos
Es decir, ni siquiera se resuelve el problema económico. Y saben ustedes perfectamente que la capacidad, estoy hablando solo de economía, que la capacidad de producir riqueza del Estado español, por mucho que nos digan de propaganda, está siendo cada año menor. De hecho, aunque nos dijeron que este trimestre último ha aumentado en un 0,2%, casi la propina, de hecho, en el año 2013 ha disminuido en un 1,1%. Es decir, que cada día somos un país más empobrecido, incluso desde el punto de vista económico, por no mencionar desde el punto de vista social, que ya ha sido mencionada por Ana y que mencionaron también nuestros compañeros. Es decir, que se están hundiendo las condiciones de trabajo y de vida de las poblaciones y, como todos sabemos, generando terribles condiciones de desigualdad y de pobreza. Pero lo que yo quería destacar es que esto es nuestro pago de la deuda. Nosotros estamos pagando la deuda a través de todos estos procedimientos. Es en el día a día que nosotros estamos pagando la deuda. Muchas veces se interpreta el pago de la deuda como algo financiero, y verdaderamente tiene una parte financiera importante, no diré que no. Pero todo lo que nos está afectando los recortes es porque nosotros estamos pagando la deuda. Con la reforma laboral, con la pérdida de derechos, el pago de la deuda no es solo financiero, como les digo. Y, como dice un compañero nuestro, Alberto Montero, dice la deuda es un instrumento de acumulación para el capital, pero un arma de destrucción masiva para la ciudadanía. Y al capital, por otra parte, sin embargo, le viene estupendísimamente. Porque no solamente cobra el dinero de los intereses, que es muchísimo dinero, como hemos visto, sino que además consigue hacer muchos negocios. Controla la riqueza real con las privatizaciones, como hay que privatizarlo todo para pagar la deuda, resulta que solo están comprando todo a precio de saldo. Avanza en el dominio del capital privado el estado de bienestar, ya saben ustedes que ahora todos los servicios ahora hay que comprarlos. Facilitan la reestructuración productiva. Nosotros nos estamos quedando, desde que entramos en la Unión Europea, pero sobre todo desde la etapa de la deuda, nos estamos quedando cada día siendo menos capaces de producir. Hay unas pocas grandes empresas transnacionales que siguen produciendo, las automóviles, por ejemplo, algunas químicas, pero el tejido productivo de un país, que es el que genera empleo, todos sabemos que realmente está desapareciendo. Y eso a pesar de que nos llenan de propaganda diciéndonos ya estamos en la recuperación, ya hemos llegado a la recuperación. Bueno, todos sabemos que eso es mentira, que la recuperación no está llegando a la ciudadanía del país, sino que es verdad que algunas pocas empresas se están recuperando. En el periódico de hoy viene que las 35 empresas importantes que cotizan en bolsa han ganado el año 2013 19.000 millones de euros. Ellos se están recuperando. Y la Telefónica está dando datos de lo que están ganando, las grandes empresas. Es decir, ellos sí se están recuperando precisamente porque han hecho una política que a nosotros nos está destrozando. Y son los dos lados de la misma moneda. Es decir, ellos presionan para que nosotros estemos peor, para poder estar ellos mejor. Y es algo que no podemos ignorar. No es que son malos políticos, no, son buenos para lo que ellos quieren hacer. Sus objetivos son buenos. Estos problemas. Es verdad que se pueden paliar, es verdad que hay momentos en que las cosas son peores y otras no son tan malas, pero verdaderamente el capitalismo es un sistema basado en la explotación y este sistema nunca podrá hacer que las poblaciones de a pie vivamos adecuadamente, porque en sí mismo el sistema está basado sobre esas premisas y por lo tanto cuando nosotros luchemos por cualquiera de las cosas que vamos a comentar aquí hoy y por otras muchas que se están luchando, tenemos que tener en cuenta que estas luchas son solo instrumentos parciales que nos tienen que conducir a un cambio del sistema. Porque dentro del sistema capitalista no hay nada. Volviendo a la deuda, lo que querría
pagamos la deuda, como todos sabemos, no se resuelven los problemas, sino que se agrandan los problemas económicos y los problemas sociales. Y entonces, lo único lógico que se puede decir es: no hay que pagar la deuda. Realmente, si resulta que para que paguemos la deuda todo va a empeorar, la única posición normal sería decir: no vamos a pagar la deuda. Ha habido una quita en Grecia, le llaman quita, pero en el fondo ¿qué ha sido? Pues que han borrado una parte de la deuda, no la suficiente, pero la han borrado. En Islandia se hundieron muchos bancos y no pasó más que metieron en la cárcel algunos, que aquí no estaría nada mal. Está la experiencia de Ecuador, que también dejó de pagar la deuda, incluso las negociaciones de se puede, pero tenemos que saber lo que nos va a costar. En el sentido siguiente, entre otras cosas, la deuda del Estado español, ahora que cada vez los bancos del exterior están financiándola menos, está financiada por bancos internos que ya han quedado después de la privatización de las cajas, y está financiando el 94% del Fondo de Garantía de Pensiones, está invertido en deuda pública. Es decir, que el capitalismo también lo tiene todo muy atado. Porque si de repente dijéramos no pagamos la deuda pública, el 94% del Fondo de Garantía de Pensiones se va a la herencia. Esto no es algo a favor de que tengamos que pagar la deuda, porque aunque paguemos la deuda eso no se resolverá. Lo que quiero decir con esto es que el capitalismo tiene una serie de estructuras que lo mismo que hace que la deuda privada se convierta en pública, hace que algo que tendría que ser útil, que es el Fondo de Garantía de Pensiones, se dedique a algo que en este momento puede ser muy dudoso. Entonces tenemos que ser conscientes, como ha dicho Adán muy bien, que es una lucha dura y larga. No vale como si dijéramos, bueno, pues no pagamos la deuda, no vamos al cine y ya está. No, no. Las izquierdas transformadoras de este país tenemos que saber si estamos en condiciones de dar una respuesta política, si podemos enfrentarnos con este tema. Y aquí es donde yo creo que tenemos que tener en cuenta que hay dos grandes vías de lucha, complementarias, que se refuerzan entre sí, pero que son dos vías diferentes. Una es pedir a las instituciones, pedir a nuestros gobernantes, pedir en conjunto a nuestra sociedad, decir, no paguemos la deuda. Eso lo tenemos que hacer, lo estamos haciendo, lo estamos haciendo ahora en este momento con nuestras llamadas. Sin ninguna duda esto es imprescindible. Pero eso va a ser mucho más difícil de lograr porque no tenemos poder popular. A mí me impresiona mucho lo que pasa con la paz. 1,5 millones de firmas que van al Congreso. ¿Para qué? Para el cesto de los papeles. O tenemos fuerza popular o no sirve de nada que hagamos debates preciosos, que digamos que... sin duda para decir no pagaremos la deuda, pero sobre todo lo que tenemos que hacer es revolvernos y luchar para no pagar la deuda que nos afecta directamente, para no pagar la reforma laboral, para no pagar la privatización de la sanidad, que me alguno a decirles que en Barcelona nos ha dado un poco de moral lo que ha salido en Madrid con la desprivatización, digamos. Tenemos que luchar en las luchas que tenemos a pie de obra. Porque si no, nos dedicamos a veces, perdonen, pero un poco como a discutir el sexo de los ángeles. No vamos a pagar la deuda, no vamos a estar en el euro, no
qué hacemos mañana? Pues mañana es donde tenemos que empezar. Tenemos que empezar por plantarnos y no pagar la deuda, la parte de deuda que ya estamos pagando cada año. Y yo pienso que es tan o más importante que el planteamiento de decir no queremos pagar la deuda. Lo que tenemos que plantearnos es decir no vamos a pagar la deuda porque la deuda no va a resolver ninguno de nuestros problemas. En este gráfico yo trato de explicar un poco lo que es lo que le llaman la recuperación. Durante una serie de años, con muchos problemas, las clases populares, y en las populares yo meto las clases medias porque somos los que nos ganamos la vida con nuestro trabajo también, parece que habíamos ido consiguiendo mejorar un poco nuestros niveles de vida y de democracia. La línea recta que baja es directamente lo que está pasando con la crisis, que están destruyéndolo todo. Y ahora nosotros estamos aquí abajo, y cuando nos dicen que hay una recuperación, si se empieza y cuando se empiece, habrá que empezar de allá abajo. Y entonces no soñemos demasiado con grandes objetivos, soñemos con objetivos que son importantes, que son grandes y que son absolutamente imprescindibles si queremos avanzar en eliminar el pago de la deuda, en eliminar este sistema económico capitalista que está destrozando nuestras vidas, en mejorar el bienestar de la población, en aumentar nuestra capacidad de lucha y sobre todo en mantener nuestra dignidad. Muchas gracias. Que tenemos, que efectivamente es el camino de la lucha. Ayer, con unos compañeros que están haciendo un documental, que están aquí esta mañana, me preguntaban ¿qué pasaría, qué pensarías si dentro de 15 años la sanidad pública fuera como la de Estados Unidos, estuviera asegurada una parte de la población, otra parte medio asegurada y otra parte sin nada, si hubiera que pagar la totalidad de las medicinas, si hubiera que pagar cualquier gasto extraordinario? Y yo les decía, si eso sucede, no va a suceder solamente en la sanidad, va a suceder en la educación, va a suceder en todos los servicios públicos, va a suceder en las relaciones laborales en las cuales el patrón estará en condiciones de imponer trabajo esclavo a la gente. Es decir, estaremos derrotados. Pues bien, estas marchas de la dignidad del 22 de marzo, esos decenas y decenas, no digo más, de miles de hombres y mujeres que con su cara de trabajadores y trabajadoras van a llegar a Madrid y los trabajadores y trabajadoras les vamos a recibir, demuestran que este pueblo no está dispuesto a suicidarse. Estamos viendo, es verdad que con un poco de retraso, con mucha desorganización, con mucha atomización, pero estamos empezando a ver las cosas cada vez más claras. Estamos viendo que en los servicios públicos, en la educación, en los servicios sociales y en la sanidad, permitirme que me detenga, lo que se está perpetrando no es simplemente un robo, sino es un crimen. Este capitalismo en crisis, porque es una estafa, como han dicho las compañeras, pero también es una crisis estructural del sistema capitalista del que no tienen otra perspectiva de salir que la miseria, la barbarie y la mordaza y la represión. Es un capitalismo en crisis que tiene el programa preciso para eliminar, literalmente eliminar a las personas que no necesitan para la producción y para eliminar a los enfermos crónicos, a las personas mayores, a los parados de larga duración que no van a conseguir nada. Es un sistema de exterminio y lo quiero demostrar.
Y por cierto, bienvenida sea la pequeña victoria, pero que no nos creamos que el proceso de privatización se ha detenido. Hemos detenido una pequeñísima parte. El proceso continúa día a día, cerrando cajas públicas, dando las transfusiones de sangre a empresas privadas y aumentando sin precedentes el concierto y la penetración del negocio privado en la sanidad. Y eso lo están haciendo, y es muy importante que no nos confundamos, que nos vayamos pelillos a la mar creyendo que hemos conseguido una gran victoria. Ese exterminio que os decía es el 30% en Madrid de los pensionistas y de las pensionistas no retiran los medicamentos de la farmacia. Es decir, lo que la ministra Ana Mato, lo que la sinvergüenza de Ana Mato, que sí se entera para lo que quiere, dijo, es que el repago de medicamentos tenía objetivo disuasorio, no recaudatorio, es decir, acelerar la muerte precoz de los pensionistas y las pensionistas jóvenes que no pueden retirar los medicamentos de la farmacia. El listado lo sabéis igual que yo, todavía no ha entrado en vigor, pero está en la ley de presupuestos generales del Estado para 2014, está la obligatoriedad del pago de los medicamentos de uso hospitalario. Es decir, los medicamentos para el cáncer, los medicamentos para la hepatitis, los medicamentos para enfermedades graves. Eso que era hasta ahora gratuito, que te lo daban en la farmacia. Y sabéis también perfectamente, porque ya en Madrid yo creo que esa pequeña victoria sí que ha servido para que mucha gente se entere de cómo se hace el negocio privado en la sanidad. El negocio privado es imposible absolutamente si se atiende con equidad y calidad a todas las personas. El negocio solo es posible quitándose de en medio a las personas mayores, a los enfermos crónicos y a los no rentables. Y yo quiero decir aquí, por supuesto, hombre, estoy incluyendo al millón de personas, trabajadores y trabajadoras emigrantes que se han quedado sin nada, como nos vamos a quedar muchos más. El racismo y la xenofobia, elementos de división del capital sobre la clase obrera, vamos a comprobar muy prontito que no solamente las medidas son para los emigrantes y que la solidaridad elemental con quienes vienen a este país a pagar impuestos, los impuestos con los que se financia la sanidad, los impuestos indirectos, eso lo están pagando con la barra de pan, con el pollo, lo que compren los trabajadores y trabajadoras inmigrantes. Porque ya sabéis que está previsto que los trabajadores y trabajadoras en el extranjero que hayan perdido el derecho al paro, el derecho al subsidio y no tengan nada, pueden perder el derecho a la asistencia sanitaria. Pero vamos a seguir el mismo camino que Grecia. En Grecia, los trabajadores y trabajadoras en paro que no hayan cotizado al menos 3 meses durante los 2 años anteriores se quedan sin derecho a la asistencia sanitaria. En Irlanda acaban de quitar la cartilla sanitaria a los mayores de 70 años. Ese es el futuro que me decían los compañeros ayer y es ante el que hoy nos rebelamos. Haciendo un llamamiento a organizarnos, a aprovechar el trabajo de las marchas para defender, como hacen los compañeros de la PA, como intentamos hacer en el encierro, en el Centro de Especialidades Federica Monseri, para defender lo que es nuestro, lo que hemos pagado y lo que no vamos a reconocer, la legitimidad ni el derecho de tomar decisiones que lo entreguen a la empresa privada y que en definitiva perpetren el robo contra nosotros. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba!
marchas han supuesto y van a suponer. Efectivamente, la lucha de los pueblos es una continuidad histórica. Y después de las derrotas de las que venimos de la izquierda, el 15M supuso una explosión. El encuentro en las calles y plazas de la gente, la salida de antiguos luchadores y luchadoras que se encontraban con chavales y chavalas que era la primera vez que acudían a una manifestación. Y fue, creo, en mi opinión, el balance es buenísimo. Pero hizo lo que un movimiento incipiente empieza a hacer. Expresaba la indignación, es la palabra que representa el 15M. Expresaba el hartazgo. Expresaba la voluntad de gritar a los poderosos que no queríamos que nos siguieran gobernando así. Pero el 15M no estuvo en condiciones, como movimiento, de ofrecer algo más que el decir hasta aquí hemos llegado, estamos hartos, estamos indignados. Las mareas supusieron la irrupción de la lucha sectorial, importantísima por los servicios públicos, porque al igual que la sanidad, la educación, otros aspectos de la vida pública, salieron por primera vez, salimos trabajadores y trabajadoras con el resto de la población a defender la sanidad, la educación, etc. Pero no fuimos capaces, algunos compañeros y compañeras lo intentaron a través de la marea de mareas, pero aquello no cuajó, o no cuajó lo suficiente. ¿Por qué? Porque les faltaba un programa político no electoral, no para decir vota Pepe o vota Juan, un programa político, como decía Miren, de construcción del poder del pueblo, que es la única democracia real. Y eso solo podría ser algo que englobara a todas las luchas, algo que identificara al enemigo de clase, al enemigo de los pueblos. Identificamos el no al pago de la deuda, porque había que decir algo. Yo quería dialogar con la compañera Miren en ese sentido. Podíamos haber convocado las marchas por la revolución social, pero seguramente mucha gente no estaría en condiciones de entender la línea de continuidad que existe, que es clarísima y que es la única capaz de construir un mundo nuevo, destruir el existente, destruir el capitalismo. Pero en la lucha histórica, esa que afortunadamente va a continuar cuando nos muramos los que estamos aquí, en nuestros hijos y nuestros nietos, porque los pueblos son eternos. Era importantísimo identificar un lema como el no al pago de la deuda, que fuera capaz de englobar todas las luchas y de identificar a la Unión Europea, a la banca alemana, al capitalismo hegemónico alemán y a todos los partidos políticos y gobiernos de este país que gobiernan con el mandato de la Troika, del Fondo Monetario Internacional y de la Unión Europea. Es fácil, yo no sé si habéis hecho la experiencia, pero cuando hablas con la gente de la sanidad y le dices que efectivamente lo que pagamos de capital más intereses es prácticamente la mitad al año, la mitad de los presupuestos generales del Estado, la gente entiende muy bien de qué estamos hablando. Pero sobre todo si le dices que no es una deuda, como le decía, miren, pues cuando, si se compra una casa, pues seguramente se endeuda por lo que gana al año muchísimas veces. No. Es que la deuda privada transformada en deuda pública es el garrote al cuello por el cual nos intentan imponer
capitalismo ha diseñado para salir de la crisis. Eso es lo que metió el PSOE, el PP y UPyN, los de la Yolanda Barcina, los de Navarra, los corruptos hasta las orejas, son los que metieron la reforma constitucional que declaraba prioridad absoluta el pago de la deuda. No quiero extenderme más, pero quería añadir, el tema del no pago de la deuda no es solamente decir no pagamos, es que estamos identificando el mecanismo brutal de la Unión Europea y del Estado español que a través de tratados y de leyes orgánicas pretenden no, han hecho legal que se pueda disolver gobiernos municipales elegidos democráticamente por la ciudadanía o comunidades autónomas si es que no cumplen en los plazos previstos la reducción de los niveles de deuda. Y fijaros qué curioso, ¿sabéis que les aplican a los ayuntamientos el artículo 61 de la Constitución, metido en la ley del régimen local dentro de la legislación antiterrorista, para disolver aquellos gobiernos municipales que hicieran enaltecimiento del terrorismo? Y ahora ese artículo 61 es capaz de disolver gobiernos municipales por no cumplir sus obligaciones constitucionales. ¿Y cuáles obligaciones constitucionales? Las del artículo 135 de la Constitución, ese que se metió en una semana, el 31 de agosto, en esa sacrosanta Constitución que no se puede modificar para reconocer el derecho de autodeterminación de los pueblos. Por eso, el tema de la deuda es muy importante, porque fijaros, nos enfrenta a lo que dice, miren, estamos ante unas elecciones europeas. ¿Quién dice cuál es la diferencia entre la política real de un gobierno de un color o de otro color si no se está rompiendo con el marco político institucional que nos obliga al pago de la deuda? Efectivamente ninguno, no hay diferencia ninguno. Entonces, lo que hay que plantear es que eso no es inexorable. Claro que no. Ellos tienen las leyes, fíjate, las hacen, se juntan tres y te cambian la Constitución en una semana del mes de agosto y nos amargan la vida a todos. Ellos tienen las leyes, pero nosotros podemos tener el poder. Nosotros debemos ejercer el poder. Decía que no nos han enseñado a la lucha, a la resistencia. Bueno, es posible. Lo que es verdad es que venimos de derrotas. Pero también es verdad que tenemos una herencia detrás. Una herencia de lucha y de resistencia. Del Madrid del no pasarán, de la gente joven de hace 80 años. Y ese Madrid es el que vamos a resucitar, al que estamos reanimando, al que estamos criando a nuestros pechos, al que estamos dando vida cada día, cada semana, cientos de hombres y mujeres en cada barrio, en cada pueblo de Madrid, en cada barrio, en cada pueblo de todo el Estado español. Ese Madrid del no pasarán es también el Madrid de las mujeres, ese Madrid de la Comuna de París, de Louis Michel, del Madrid del no pasarán, de la resistencia de los pueblos. Porque, compañeras y compañeros, la crisis se caracteriza por mandar a las mujeres a casa. Bueno, por las mujeres que estamos vivas en esta generación, no nos vamos a ir a casa.
nuestras compañeras trabajadoras emigrantes, un grito que os propongo. Nativa o extranjera, tu cuerpo es tuyo, compañera. Y vamos a mandar, junto a vosotros, junto a nuestros compañeros varones, vamos a mandar a todo ese ataque de políticos, de curas, de jueces, a la basura de la historia. En vuestros barrios, inventando 2 horas del día para organizar a la gente. Estas marchas, que son la expresión política de todo lo que estamos viviendo en este momento, la que se puede en estos momentos, vendrán mayores desarrollos, pero la que se puede en estos momentos, es muy importante entenderlas y por eso llevamos desde hace muchos meses preparándolas. No se trata de una avenida a Madrid de mucha gente de fuera. Ni siquiera la histórica visita de los mineros que llegaron aquí rodeados por un cordón de seguridad y ni siquiera pudimos hacer una asamblea con ellos en la calle en Madrid. El pueblo de Madrid salió. Se calcula que hubo 1 millón de personas recibiendo a los mineros, pero fue bienvenido Mr. Marshall. Pasaron y se fueron. Aquí no. Las marchas vienen para quedarse. Los hombres y mujeres. A ellos y ellas tenemos que recibirles y junto a ellas y ellos tenemos que luchar. Porque las marchas abren un camino que continuará después, cuando continúe la lucha, continúen otras marchas, lo que se nos ocurra en cada barrio y en cada pueblo, pero tener en cuenta lo que decía Miguel, lo único verdadero es el incremento del nivel de conciencia y de organización en cada barrio y en cada pueblo, y eso es lo que estamos haciendo cada día ahora y eso es lo que nos quedará después. Es importantísimo que apoyemos esas marchas, también económicamente. Hay que dar de comer a mucha gente y yo os pido que esos bonos de solidaridad a 2 euros que están vendiendo compañeras y compañeros, quien pueda, que los compre, porque van a ser destinados efectivamente a todo el trabajo de las marchas. Estamos en marcha, estamos en pie y yo os diría que pretendemos que a partir del 22 de marzo y días siguientes haya un cambio en lo más importante, en ser conscientes de nuestro propio poder y nuestra propia fuerza. Cuando nos cansemos, cuando nos desmoralicemos ante las dificultades, cuando a veces nos enfadamos porque es muy difícil construir un proceso de unidad a mucha gente diferente, os propongo, por si os sirve, un trocito de poema de Gabriel Celaya. Decía él: soy humilde, soy digno, las 2 cosas a la vez. Soy como el pueblo invencible. Bueno, buenas tardes.
es como el cantador flamenco que invita a su primo a ir con él a cantar y cuando termina la actuación le dice: primo, no me invites más a cantar contigo que yo ya no canto más contigo. Es que después de las exposiciones hechas, pues la verdad es que es bastante complicado. Pero yo quería traer hoy aquí la realidad de Andalucía, que a veces por los medios de comunicación nos transmiten algo que no tiene nada que ver con la realidad. Con la realidad de 1,5 millones de parados y paradas, donde soportamos un 37% de paro, las mujeres evidentemente más. En algunas zonas de Andalucía, como la Sierra de Cádiz, un 44%, donde muchos hombres y mujeres del medio rural a duras penas sobreviven. Sufrimos un paro en los jóvenes de un 67%, donde el futuro que se le está dando, si no se toman las medidas que hoy se están planteando aquí, de reorganizarnos y de luchar, la única alternativa que se le está dando a nuestros jóvenes, a los mejores formados de la historia, es que se vayan fuera, y si están más de 3 meses fuera buscando trabajo, porque aquí no se le ha dado un futuro. La realidad que le espera cuando vuelve es que ni siquiera tengan cubierta la seguridad social, y esa es la realidad dura que vivimos. Yo soy jornalera, trabajo como muchísimos miles y miles de hombres y mujeres en Andalucía. Somos un colectivo de unos 500.000 jornaleros y jornaleras que desde Peñaperro para arriba la fama que nos dan es que somos vagos. En Andalucía vivimos del folclore y la pandereta y que estamos suicidados, que vivimos de la renta agraria o el desempleo agrario, cuando la realidad es que hay muchos hombres y mujeres que luchan diariamente contra la injusticia que comete este régimen contra muchísimos hombres y mujeres. Pero eso los medios de comunicación no lo sacan. No lo sacan porque no les interesa. Y como decía Ada, crea la diferencia entre la propia clase trabajadora para que no nos unamos. Entonces, los trabajadores de Cataluña tienen el concepto de que los andaluces no queremos trabajar y que vivimos del desempleo. Pero la realidad es completamente diferente. Mientras que se critican son miles y miles de hombres y mujeres que nos buscamos la vida buscando trabajo en el campo, no se critica de los perceptores de la paz, esos grandes terratenientes que cobran miles y miles de millones de las subvenciones de la paz, de la ayuda de la política agraria comunitaria, dinero público, fondos públicos, que en vez de invertirlo para crear riqueza en los pueblos para la gente que menos tiene, lo que hace es que se reparte entre los más grandes. Y esa es la realidad que vivimos en Andalucía. ¿Qué futuro es el que nos han dado? De instalar un modelo de agricultura intensiva, que está terminando con los recursos naturales y que para que sea rentable necesitan mano de obra fácilmente explotable. Y además, este sistema capitalista, que es muy inteligente, nos pone a competir a los jornaleros de Andalucía con los jornaleros que vienen de otros territorios y de otros países. Y contaminan a muchos jornaleros diciendo que los inmigrantes vienen a quitarnos el trabajo. ¿Para qué? Para que en nuestras batallas de la clase trabajadora no veamos al gran culpable, que son los grandes terratenientes, los grandes especuladores de Andalucía que están expoliando con la... En Andalucía, el modelo de agricultura intensiva que se ha implantado en Huelva, o en La Fresa, o en Almería con los invernaderos, el modelo, el perfil de trabajador que se ha elegido en Huelva es un perfil de mujer extranjera, que no conozca los derechos, que venga del medio rural para que sepa trabajar, para garantizar que va a rendir al empresario, que tenga hijos a cargo para garantizar que necesita ganar dinero en las circunstancias que sea, aunque sea sin respetarle los derechos, y para la recolección de la fresa, que es ahora, precisamente, hay 80.000 jornaleros y jornaleras, pero principalmente
principalmente jornaleras, que son explotadas y maltratadas sin respetarles ningún mínimo de derecho. La tienen en campos que antes eran abiertos y que ahora están cerrados por alambrada para impedir que sindicalistas o que gente que conoce los derechos les pueda informar, les prohíben que gente ajena a la finca puedan entrar, pues ¿para qué? Para que no conozcan en absoluto los derechos. Y además hacen cosas para ejemplarizar, digamos, el trabajo. Por ejemplo, en una jornada de trabajo, cuando una mujer coge menos cajas que otra compañera, al día siguiente está castigada. Pero tiene que acudir al puesto de trabajo para que sea un ejemplo ante las trabajadoras que, si tú no rindes lo suficiente para la empresa, corres el riesgo de que te castiguen y que te ridiculicen delante de todas tus compañeras. Antes, cuando las trabajadoras íbamos a recoger las fresas, nos daban unos numeritos, decían que era para controlar que no echáramos fresas verdes, que no estuvieran en condiciones. El sentido era controlar cuántas cajas de fresa cogía a lo largo del día. Pero evidentemente nosotras y nosotros pues cogíamos, si había un compañero o una compañera que llevaba menos, le dábamos el numerito y al final de la jornada intentábamos que lleváramos la misma cantidad de cajas. Pero claro, ahora han cambiado el sistema, le han puesto un botón a cada trabajadora para que a través de un ordenador, cada vez que llevan una caja, sepan exactamente cuántas cajas llevan cogidas. Es una manera de controlar incluso cada minuto, cada hora, si tú llevas menos cajas o llevas menos. Y el marinero, que al final es el que defiende a la empresa, rápidamente te llama la atención porque no estás cogiendo la cantidad que debiera. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Esto es la esclavitud del siglo XXI, la esclavitud que se vive en Andalucía con este sistema. Y ante esto decimos, evidentemente reclamamos el derecho a un puesto de trabajo digno, pero un trabajo digno, no indigno, porque es verdad que hay muchos hombres y mujeres, no solamente en Andalucía, que se puede decir que tienen un puesto de trabajo, pero es indignante cómo lo tratan y
en el hotel no hay nadie que vigile porque esos derechos se respeten. Nos obligan a los trabajadores a que seamos nosotros los que defendemos las empresas. Saben perfectamente que con el miedo, con la excusa de la crisis, que es verdad que es una estafa y está sirviendo para tener mano de obra barata y prácticamente gratuita, pues con el miedo de la crisis nos dicen: si vas a denunciar, mañana tenemos 10 como tú. Y la gente, por miedo a denunciar y perder lo poco que tiene, pues no van ante los tribunales o al juez a denunciar. Pero nosotros decimos, tenemos que hacer la acción directa. No vale que si yo estoy recogiendo aceitunas, denuncie al empresario porque no me paga el convenio y esperar que un juez me dé la razón o no me dé la razón. Porque lo que pierden es muy poco. Es que robar en este país es muy fácil. Porque ¿qué es lo que yo arriesgo? Yo arriesgo que si no te pago el convenio, me denuncie, si es que tiene la valentía, pero además tendrás que esperar que haya un juicio y lo único que arriesgo es pagar la diferencia. Pero, ¿cómo se puede estar explotando a miles y a miles de hombres y solamente pedirle la diferencia de lo que no ha pagado? Esas personas tendrían que ir a la cárcel. Esas personas tendrían que ir y dar derechos y dar cosas en la justicia. Pero por eso se aprovecha. En Andalucía tenemos más de 20.000 hectáreas de tierras públicas. Tenemos el 50% de las tierras más ricas en más de un 2% de los terratenientes. Y ante eso nos tenemos que rebelar, porque nos podrán decir que no es legal, pero es legítimo luchar por tu futuro. Es legítimo cuando hablamos de soberanía alimentaria, que es una palabra que se ha puesto de moda y que todo el mundo dice. La soberanía alimentaria sin una reforma agraria, sin el derecho al acceso a la tierra, sin el derecho al acceso al agua, sin el derecho al acceso a la semilla, es nada. La soberanía alimentaria consiste en que los pueblos puedan garantizar que sus habitantes, que sus hombres y mujeres puedan alimentarse dignamente y que además nadie decida por ellos qué agricultura es la que vamos a implantar. Esa es la soberanía alimentaria. Y por eso luchamos también desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores. Luchamos para que estas tierras públicas pasen a manos de los jornaleros y jornaleras, para que creen riqueza, para que creen empleo en nuestra tierra. Y mientras que nosotros defendemos esto, nuestros gobernantes de turno, lo que con el nombre de la crisis, quieren hacer dinero de lo poco público que nos queda, estas tierras. Y la idea de la Junta de Andalucía, cuando pone a subasta las tierras públicas, por ejemplo Somonte, la respuesta tiene que ser la ocupación, porque no podemos consentir cómo los especuladores que nos han llevado a esta crisis sean los que se queden con nuestras tierras públicas. Yo creo que se han dado muchísimos motivos aquí para rebelarnos y es estamos indignados y esa indignación la tenemos que sacar a la calle. Pero como decía la compañera, no basta porque los jornaleros y jornaleras, porque los andaluces y andaluzas salgamos en una marcha en contra de la represión que están haciendo contra el pueblo andaluz. No basta con que nos metamos en el Mercadona y digamos, si no le dan respuestas al pueblo, la única puerta que le dejáis es que entremos en la grandes superficies, que son los culpables de la ruina de los pequeños campesinos.
compañera, a andar desde Asturias. Nosotros en Andalucía vamos a empezar a caminar hacia el día 15. Y cuando lleguemos aquí a Madrid, el día 22 de marzo, que sean muchos hombres y mujeres los que muestren su rebeldía y su indignación ante esta situación. No